Muy buenos días. Es domingo. Estamos ya en el segundo domingo de Cuaresma. Y estos primeros dos domingos de Cuaresma son muy importantes porque el tema siempre es el mismo. Cambiará el Evangelio, pero siempre nos va a hablar el primer domingo sobre las tentaciones, sobre los estragos, los problemas, las dificultades, sobre esos momentos límites donde sentimos que ya no podemos más. Pero en el segundo domingo de Cuaresma nos pone precisamente, pareciese que la meta, pareciese que nos anima al hablarnos de la transfiguración. Y es que lo más importante de la Cuaresma, ¿qué piensas tú que sea lo más importante de la Cuaresma? El ayuno, la penitencia, los sacrificios, las obras de caridad, el Vía Crucis. ¿Qué es lo más importante de la Cuaresma? Lo más importante de la Cuaresma es la Pascua. La Cuaresma es solamente una preparación para poder vivir la Pascua, no como un momento en el calendario. Ya dijimos que nosotros no celebramos fechas, lo que celebramos es el acontecimiento, que va, por cierto, la Pascua se celebra en una fecha concreta, porque históricamente ese día es donde Jesús hace su paso de la muerte a la vida y nos preparamos para vivir con Él eso. Por eso el segundo domingo de Cuaresma nos va a presentar la transfiguración, que está muy ligada con la muerte de Jesús, puesto que Moisés y Elías dialogaban con Jesús sobre el momento de su muerte, pero también está de claro o pone de manifiesto la divinidad de Jesús, que trasciende, que es mucho más que lo que pudiera ser el sufrimiento. Y es que si no vemos la meta, no vamos a poder pasar todos los retos y dificultades. Es como el estudiante, si no sabe que va a haber una graduación, pues entonces todos los exámenes se le van a hacer difíciles. Hay que mirar la meta, hay que saber a dónde nos dirigimos. En otros domingos o en la fiesta de la transfiguración, me gusta mucho detenerme y repetir aquella enseñanza que una vez yo oí del padre Pablo Cárdenas, donde hablaba de una manera muy profunda sobre el sentido de la transfiguración. Y él utilizaba diferentes palabras para poder entender con mayor claridad lo que es la transfiguración. No voy a abordar mucho, pero quiero volver a repetirlo solamente como una introducción. El padre Pablo decía que para entender la transfiguración hay que entender la configuración, hay que entender la desfiguración y entender la figura que Dios nos da. Porque todo parte desde la figura que Dios nos da. Cuando Dios te creó a ti y a mí, plasmó en nosotros su imagen, su semejanza, nos dio una figura. Cuando el pecado viene, nos desfigura, es decir, destruye lo que Dios había puesto en nosotros. Hoy, en Jesús, nuestro trabajo es configurarnos, es decir, nuestra figura desfigurada, hacerla lo más que se pueda al modelo de Jesús, configurarnos con Jesús. ¿Para qué? Para un día poder ser transfigurados como Él. De tal manera que el día de hoy nosotros o nos estamos desfigurando, espero que no, nos estamos desfigurando por el pecado, o nos estamos configurando en la gracia. Nos estamos configurando con Jesús, donde dejamos que Él, como el buen alfarero, obre en nuestras vidas. Ahora, habiendo dicho este preámbulo que fue muy largo, quiero leer el Evangelio. Y quiero que prestes atención nuevamente en los pequeños detalles, porque el día de hoy cuando lo meditaba, me hablaba muy claro sobre un aspecto de la vida espiritual y es el que quiero compartirte el día de hoy. Dice así el Evangelio. En aquel tiempo, Jesús se hizo acompañar de Pedro, Santiago y Juan, y subió a un monte para hacer oración. Mientras oraba, su rostro cambió de aspecto y sus vestiduras se hicieron blancas y relampagueantes. De pronto aparecieron conversando con él dos personajes rodeados de esplendor. Eran Moisés y Elías, y hablaban de la muerte que le esperaba en Jerusalén. Pedro y sus compañeros estaban rendidos de sueño, pero despertándose vieron la gloria de Jesús y de los que estaban con él.
Cuando estos se retiraban, Pedro le dijo a Jesús: Maestro, sería bueno que nos quedáramos aquí y que hiciéramos 3 chozas, una para ti, una para Moisés y otra para Elías, sin saber lo que decía. No había terminado de hablar cuando se formó una nube que los cubrió, y ellos, al verse envueltos por la nube, se llenaron de miedo. De la nube salió una voz que decía: Este es mi hijo, mi escogido, escúchenlo. Cuando cesó la voz, se quedó Jesús solo. Los discípulos guardaron silencio y por entonces no dijeron a nadie nada de lo que habían visto. Quiero hablar sobre la oración, pero espérame, no quiero hablar sobre la oración de repetir cosas, sino la experiencia de la jornada que tenemos en la oración. Hay algunos aspectos que en este pasaje de la transfiguración vale la pena subrayar y poder evaluar nuestra vida. Porque toda oración pareciese que implica estos movimientos: subir. Es decir, tiene que haber un esfuerzo de nuestra parte. No puedes orar si te quedas en el mismo nivel, si te quedas en la misma situación. Está claro que en el Evangelio, siempre que se habla de subir, se habla de precisamente un acto de orar, de desprendernos de las cosas de este mundo para estar en la presencia de Dios. Ahora, cuando Jesús ora, algo sucede. Siempre que hay una verdadera oración, algo sucede. Pero no sucede afuera como si estuviéramos buscando un milagro afuera. No, lo que sucede siempre que en realidad se ora es de que nosotros somos los que cambiamos. Hay que orar no para que las cosas de allá afuera cambien, sino para que nosotros cambiemos. Y en el Evangelio está clarísimo. Jesús oró y su rostro resplandeció. Jesús oró y todo él se transformó, pero la cruz no le fue evitada. Él tuvo que ir a la cruz. De hecho, en ese momento de oración, en ese momento de transfiguración es cuando él va asimilando lo que va a tener que realizar en la cruz. Se pone Moisés y Elías, 2 aspectos muy importantes en la oración. Moisés, porque siempre que oramos estamos en sintonía con la ley, con la palabra de Dios, con los mandamientos. Y Elías, porque siempre que oramos debemos estar abiertos a los carismas, si realmente queremos una transformación interior. Ahora, Pedro le dice: qué bueno sería quedarnos aquí. No sabía lo que decía. Y es que esa es una tentación, hablando de tentaciones del domingo pasado. Hay una tentación que cuando oremos nos quedemos ahí, de una manera pasiva, cuando más bien la oración es un motor que nos va a cambiar, empezando con nosotros mismos, y ya eso es una ganancia. Porque cuando tú y yo cambiamos en nuestro interior, entonces nosotros provocamos el cambio allá afuera. Ahora, cuando él está hablando, se escucha una voz que dice: este es mi hijo. En la oración hay que escuchar. Volvamos a repasar estos puntos. La oración requiere un esfuerzo. No es algo fácil. Requiere toda una disciplina. No es algo sencillo. Requiere un esfuerzo, podemos decir, de toda tu persona, de tus sentimientos, de tus emociones, de tu temperamento, de tu imaginación, de tu inteligencia, de tu memoria e incluso de tu cuerpo. Dice el Evangelio que los discípulos estaban sumamente cansados. Bueno, pues parece que para orar hay que subir, lo que implica un acto de salida. Tenemos que salir, tenemos que subir. Tenemos que despertar, dice el Evangelio, despertar. Darnos cuenta que la mayoría del tiempo estamos como dormidos, no estamos conscientes de la presencia de Dios y lo que realmente es importante en nuestra vida. Hay que despertar, dice el Evangelio. Cuando ellos se despertaron, vieron la gloria. La gloria ahí estaba, pero dormidos no se daban cuenta. Hay que despertar, hay que ver y hay que escuchar. Entonces es cuando se da esta transformación en nuestro interior. No es fácil. Se requiere de un esfuerzo, se requiere de una disciplina, se requiere de una constancia. No es de estar yendo a cada retiro que sucede cada mes. No, se requiere de cada día
apartarnos un momento, subir a la presencia de Dios, escuchar, tener esa actitud de apertura y siendo fieles, por supuesto, a los mandamientos, a la iglesia, a la ley. La oración jamás va a contradecir ni los mandamientos y mucho menos te va a cerrar a los carismas. Al contrario, la genuina oración te abre a los carismas como te acerca más a la ley. Pues este Dios, el Dios lleno de amor, el Dios lleno de misericordia, el Dios que nos provee de este tiempo de Cuaresma, pero que también nos provee de la esperanza y de la seguridad de que lo que buscamos es a Él. Que sea pues Él quien el día de hoy te bendiga, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice el texto, este es mi Hijo amado, escúchenlo. En la oración nosotros debemos de hacer lo mismo que Jesús. Subir, dejar todo, estar abiertos, escuchar, pero sobre todo dejarnos amar. San Juan de la Cruz dice que la oración es estar atento a la presencia amorosa de Dios en nuestra vida. Cuentan por ahí que había un hombre que era un neurótico. ¿Conoces a alguien? Dicen que antes de que yo entrara al seminario era un neurótico. Yo pienso que a veces todavía lo soy. Pero un neurótico es aquel que siempre se enoja, cambia de temperamento, cambia de planes, etcétera, etcétera. Bueno, dicen que había un hombre que era muy neurótico, demasiado neurótico, a tal grado que terminaba peleándose con mucha gente. Y él sabía que era neurótico y la gente le decía, eres un neurótico, tienes que cambiar. Pero cuando él trataba de cambiar, más neurótico se hacía y le era difícil poder cambiar. Hasta que un amigo le dijo, ¿sabes qué? Ya, ni te esfuerces en cambiar. Es más, no cambies. Así como eres, te amo y te seguiré amando exactamente así como eres, así de neurótico. Él se quedó muy impresionado por esas dulces palabras que había escuchado. Nadie se las había dicho. Todo el mundo le reclamaba y le exigía que cambiara y él no podía. Pero en ese momento, cuando se dio cuenta del amor incondicional de su amigo, se sintió amado, le sobrevino una gran sensación de ternura y ¡voilá! El cambio sucedió. En este tiempo de Cuaresma, no seas neurótico, o mejor, así como eres, date cuenta que Dios te ama, que el principal cambio que tenemos que ver no es afuera, ni siquiera es en nuestro comportamiento, sino más bien en una metanoia, en un cambio de mente y más que en un cambio de mente, en un cambio de corazón. Date cuenta que Dios te ama. Que tengas un excelente día.